Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a The Pepper Sports Show. Aquí listos para platicar con todos ustedes de lo que ha sucedido durante el fin de semana. Aquí he estado pues planeando la última hora de los diferentes temas que estoy con todos ustedes. Si ya no... en YouTube o en Spotify, en las diferentes plataformas donde subo un poco de mi contenido, pues he ido dando previas de los diferentes equipos alrededor del NFL. Ya he hablado de todos los equipos, empecé con la sur de la americana, me fui también con la norte de la nacional, tanto de la americana como de la nacional, y hablé también de la sur de la nacional. Hoy empiezo otra división. Voy con los Halcones Marinos de Seattle en la conferencia nacional. Pero antes de eso, también quiero platicar pues de todo lo que sucedió el fin de semana, ¿verdad? Con la ceremonia de inducción al Salón de la Fama, ¿verdad? De la NFL y siempre como es tan importante, como siempre esta NFL pues nos ha enseñado, ¿verdad? De una forma u otra, como nadie vende mejor, ¿verdad? Su historia como el fútbol americano. Nadie vende mejor su historia como la NFL. Es más, ni el mismo Estados Unidos vende su historia como la NFL. No la vende de la misma forma de Estados Unidos. Hay tanta gente de Estados Unidos que no conoce su propia historia. Pero la NFL la vende mejor que cualquiera, ¿verdad? Y pues aquí estamos con la oportunidad de platicar de todo lo que fue la ceremonia del Salón de la Fama. Muy padre, con siempre buenos discursos, que lo acortaron un poquito, ¿verdad? Pero yo no sé, o sea, lo primero que cuando vi esta generación de Salón de la Fama, sobre todo la cuestión de un Leroy Butler de Green Bay, cuando pienso en lo que es Tony Boselli de Jacksonville, cuando pienso en Brian Young de los 49 de San Francisco, cuando pienso Art McNally no tanto, pues obviamente, pero Dick Vermeil, ¿verdad? Como entrenador en jefe, ¿verdad? Todas estas figuras que de alguna forma a mí me tocó en los 90s. Así fue como yo crecí viendo el fútbol americano, con estos jugadores. Mitad de los 90s, ya para arriba. Richard Seymour, pues ya fue pues de los 2000 a la fecha. O sea, probablemente fue el jugador más reciente. De todos los jugadores, probablemente fue el más reciente de todos, ¿verdad? De todos los que llegaron a participar de alguna forma u otra en la ceremonia, creo que sí fue algo interesante el cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Con todos los diferentes, Sam Mills, pues a lo mejor un poquito antes, ¿verdad? Pero Cliff Branch, sí, pero lo que es Leroy Butler, Brian Young, Tony Boselli, y pues de alguna forma Dick Vermeil, ¿verdad? Con el equipo de Carneros. Obviamente no me tocó la etapa de Filadelfia, pero sí lo que fue la época de los Carneros, la época de Filadelfia, de Carneros y de Kansas City, sí me tocó la era de Dick Vermeil. Y yo cuando pienso, por ejemplo, en lo de Leroy Butler, ¿verdad? Que fue el primero en dar su discurso. Lo de Lambeau Leap es increíble. O sea, ¿cuántos de ustedes aquí sabían que, o sea, ahorita lo de Lambeau Leap, el festejo de saltar al público, que pues ya es toda una tradición, y en los diferentes estadios pues ya lo han hecho, ¿verdad? Ya es como que una pequeña tradición, ¿verdad? El que pues se tenga, pues que los jugadores festejen al entrar, ¿verdad? Y yo siempre, ¿te imaginas ese legado? Yo no sabía de Leroy Butler, que él creció básicamente en Jacksonville. Él creció en Jacksonville, de alguna forma, Leroy Butler. Pero parte de una gran dinastía
no dinastía, pero pudo haber sido una gran dinastía. Pero en 1990 seleccionó por Green Bay y Mike Holmgren y Ron Wolf. Él fue tan importante, el caso de Leroy Butler, como el mismo Reggie White en esa defensiva. Y muy curioso que dice: saludos, y siento que los hijos no sean... Gracias, Alberto, sí. Gracias, Alberto. Ahorita platicamos. Pero sí, con esto del draft, del Salón de la Fama de Leroy Butler, lo importante que fue para esta defensiva de Green Bay, ¿verdad? Tienes a unos empacadores que en esa defensiva, Reggie White, obviamente fundamental, pero Leroy Butler, o sea, yo siempre me acuerdo a los Steve Youngs, a los 49, cada vez que se enfrentaban, que eso era clave. Cuando Denver se enfrentó en el Super Bowl a Green Bay, en el Super Bowl 32, parte fundamental era sacar a Leroy Butler de la línea de scrimmage. Eso era lo fundamental que buscaba hacer Mike Shanahan. Y lo hicieron con Shannon Sharpe, ¿verdad? Encontraron una formación en el que Leroy Butler tenía que estar enfocado en Shannon Sharpe. Y eso sacó a Leroy Butler de alguna forma de la caja. Y eso permitió para que Terrell Davis tuviera las 157 yardas y fuera el MVP de ese supertazón. Pero eso fue lo fundamental. Eso fue lo clave, ¿verdad? De ese supertazón, porque tenían que hacer a un lado a Leroy Butler. Y esa cuestión de coacheo, pues Mike Shanahan fue muy inteligente para lograr eso, para sacar a Leroy Butler de ahí. Pero obviamente emblemático, o sea, de esos equipos de los 90s, que si nos acordamos, pues al principio de los 90s Green Bay pues había tenido como 25 años de que no estaban logrando nada, de que era temporadas perdedoras, de vez en cuando una temporada ganadora, pero pues era escaso. Y obviamente la llegada de Mike Holmgren, Brett Favre a la ofensiva, pero la defensiva eran dos hombres, Reggie White y Leroy Butler. Digo, curioso que Gilbert Brown fue el presentador de Leroy Butler, ¿verdad? Porque pues Gilbert Brown, otra vez regresando a su Super Bowl, pues era este hombro monstruoso, ¿verdad? Monstruoso realmente de Gilbert Brown. Pero San Francisco y Dallas eran esos equipos fuertes, contendientes, eran el elite de la conferencia nacional. Y Green Bay pues se topaba sobre todo con Dallas. No podían vencer a Dallas, pero a San Francisco sí. Y cuando pudieron vencer a San Francisco, Green Bay subió al elite de la conferencia nacional, Dallas se cayó y Green Bay se volvió el principal de esa conferencia nacional. Y era básicamente por esos personajes de Ron Wolf, Mike Holmgren, Brett Favre, Reggie White y el mismo Leroy Butler, ¿verdad? El discurso de Tony Boselli, a mí se me hizo divertido. Lo que me encantó del discurso de Tony Boselli es el cómo empezó, ¿verdad? El cómo empezó su discurso al decir, básicamente, que esta generación 2022 del Salón de la Fama tiene todo. Even an official, hasta un oficial tiene esta generación 2022 del Salón de la Fama, refiriéndose a Art McNally. Y con una situación de que dices, qué irónico, ¿verdad? Qué irónico que al final de cuentas Art McNally tiene todo hasta un oficial. O sea, ¿qué generación de fútbol, del Salón de la Fama tiene, ¿verdad? A un árbitro. Nunca lo había habido. Y ya lo estaba diciendo Chris Berman, el maestro de ceremonias, que o sea, en las grandes ligas, no sé cuántos, como 11 umpires han estado en el Salón de la Fama, en NBA no sé cuántos y en la NHL no sé cuántos, pero nunca en la NFL, ¿verdad? Y hasta ahorita Art McNally. Pero sí es curioso que un árbitro. Es más, siempre yo cuando... Lo primero que yo pensé cuando seleccionaron a Art McNally para el Salón de la Fama, un árbitro, ¿verdad? Fue que
lo primero que se me vino a la mente, un episodio de Saved by the Bell, de Salvados por la Campana, pero de la época de cuando estaban en la universidad. Y era una parte donde Screech, él estaba apoyando a los árbitros. Él estaba apoyando al árbitro. Tenías a este Golic, no sé si lo ponían que jugó, no sé si realmente jugó, si era hermano del Golic que jugó con Philadelphia. Nunca sabía si era jugador de verdad o no. Pero a mí lo que me daba mucha risa, a mí lo que me dio mucha risa de eso, era que estaban viendo un partido de fútbol americano y Screech siempre estaba apoyando al árbitro y tiraba un pañuelo y dice, qué bien tiró el pañuelo, qué bien tiró. Y era bien curioso, ¿quién ve un partido para apoyar a los oficiales? Eso no existe. Bueno, al menos su familia y todo eso, ¿verdad? Digo, hay a veces que los árbitros en todas partes se quieren quieren reducir, se quieren hacer ver bien de alguna forma u otra. El caso de los oficiales. Me acuerdo que estaba en las finales de la MFL hace unos semanas, a lo mejor un par de meses, y me dio mucha curiosidad porque estaba un oficial y estamos hablando de Tochito de niños, ¿verdad? Y el árbitro, un oficial, no sé quién es, está chavo, pero yo no lo podía creer. Era este oficial, de alguna forma, dice que se hubiera sentido mal si hubiera tenido que levantar el pañuelo, ¿verdad? De levantar el pañuelo, o sea, que si lanzas el pañuelo, de alguna forma hacer que el pañuelo, o sea, que sea realmente el castigo, o sea, que se hubiera sentido mal si lanzas el pañuelo y lo tienes que levantar. Yo me quedo, esa no es la responsabilidad de un árbitro. El árbitro no es, o sea, la meta de un árbitro no debe ser marcar un pañuelo. Para mí, esa no debe ser la meta. A ver, pues tirar la mayor cantidad de pañuelos. Es que la meta. Esa no debe ser la meta de un árbitro. La meta de un árbitro es que no se note. Que los chavos, y además estamos hablando de Tochito Bandera de niños. Era Tochito Bandera de niños de como de 9, 10 años. Y aquí su preocupación principal era, al lanzar un pañuelo, que se mantenga el pañuelo. Se puede haber equivocado, pero que se mantenga. Eso para mí. Y de niños. No tiene sentido. Entonces, ese no es el objetivo de un oficial. Es que sea juego fluido, bien jugado, que se controlen las acciones y hasta ahí. Y que los chavos decidan el partido, no los oficiales. Que los chavos, niños, niñas, hombres, mujeres, sean el juego que sea, que se decida en el campo, que no sean factores. Si eso se logra, bien, porque incluso estaba viendo hoy juegos de grandes ligas de Yankees en contra de Cardenales. Este umpire, el Hitchcock, la verdad, terrible el umpire. Terrible hoy el umpire en el juego de Yankees contra Cardenales. No lo podía creer. Lo terrible que fue el umpire. Lo empecé a ver realmente en la quinta entrada. Esa quinta entrada duró como una hora, porque el juego quedó 9-8. Y la verdad, Frankie Montas, el pitcher, realmente Montas haciendo su debut con los Yankees, duró 3 entradas. Le pegaron con todo Frankie Montas, este pitcher de los Atléticos que hizo su debut con los Yankees. Pero lo estaba viendo en la quinta entrada y los Yankees tenían la casa llena. Marwin González estaba en el turno al bat y vaya lanzamiento afuera, que lo estaba marcando strike. Todo estaba afuera y estaba marcando strike. Absolutamente todo estaba marcando strike afuera, claramente afuera, ni siquiera cerca. La verdad, ni siquiera cerca, donde, bueno, pues a lo mejor está, pero fuera. Al grado que me acuerdo que hubo un bateador, me olvida que, creo que fue Matt Carpenter, que
sabiendo que estaba marcando todo fuera, hace un swing y ni siquiera cerca. Pero tenía que hacer el swing. Tenía que hacer el swing porque claramente lo estaba... porque eso es lo que estaba marcando. Pero hizo el swing que ni siquiera estuvo cerca. Y ahí debe ser una pista para el umpire. Para el umpire que simplemente no está marcando bien. O sea, si el bateador hace ese swing fue exclusivamente porque todo lo que estaba marcando fuera estaba ahí. Y no tenía esperanza de pegar porque la verdad estaba muy afuera. No tenía esperanza alguna Matt Carpenter. De cualquier manera, Aaron Judge conectó con casa llena. Un doblete a jardín central y entraron 2 carreras y por el momento empató el juego. Terminaron perdiendo. Pero Aaron Boone fue expulsado del juego. El manager de Yankees fue expulsado. Pero yo dije, y creo que luego vi una nota en USA Today y la verdad sí era curioso el cómo fue. Porque o sea, yo entiendo ahí a Aaron Boone. O sea, por más la mala racha y acá, la verdad, esa entrada, esas 2 carreras de Aaron Judge no debían haber sido las únicas carreras en el partido. En esa entrada, en la quinta entrada. Porque González hubiera sido base por bola, pero le marcaron strike y ponche. Y ahí es una carrera, hubieran tomado la ventaja, no sabes, terminaron perdiendo el juego. Pero expulsan a... Y lo que estaba leyendo es que está Pierre L. Hickok, no sé cómo pronuncia, pero es como según alguien que hace todos los datos así, es como el umpire del 94 umpires que tienen registrado en unas redes sociales, página de números de quién acierta más o menos. Este umpire de 94 es el 11 que menos le acierta. Y pues ahí de cualquier manera sigue. Pero la verdad tuvo un muy mal partido. Y con los Yankees, por parte de los Yankees, la verdad, ni cerca. Entonces, eso no sé, ya sea de árbitros o de umpires o lo que sea, no debe ser el objetivo final. No debe ser el objetivo final. Es que el deporte que sea, fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano, hockey, box, lucha libre, lo que sea, el árbitro debe de estar ahí única y exclusivamente para las jugadas claves, para que se defina en el terreno, quién fue el mejor de todos, quién fue el que destacó y todo eso, y que se defina en eso. Entonces, pues me fui para ese lado, pero es que sí, fue el juego que me enfoqué de Yankees Cardenales y la verdad estuvo terrible los umpires. El umpire ahí en ese partido de Art McNally, pues ahí también estaban dando crédito por establecer la repetición instantánea, que pues también fue parte de, por ejemplo, también en el juego de Mellizos en contra de Toronto. En el juego de Mellizos contra Toronto hubo una Whit Merrifield en la 10ª entrada. Estaba el juego empatado Toronto y Minnesota, y Toronto pues un sacrificio, y Merrifield la verdad se atreve a ir a home cuando la pelota, la verdad creo que no fue muy profundo, y Merrifield desde tercera se bajó, y Sánchez estaba ahí en catcher Holmes, creo que sí es Sánchez, el ex catcher de los Yankees, nada más Sota Twins catcher, Gary Sánchez. Sí, Gary Sánchez estaba ahí plantado, el caso de Gary Sánchez, y claramente out a Merrifield, y de cualquier manera, y ni cerca, y en repetición, yo no sé por qué en repetición en Grandes Ligas le cambiaron a out, que porque Sánchez estaba obstruyendo el paso libre de Merrifield, cuando Sánchez tenía donde estaba Sánchez tenía que estar ahí para atrapar la pelota y luego cambiar y hacerle el out a Merrifield.
pero pues no tenía sentido que le cambiaran. Yo, y pues terminaron expulsando al manager de Minnesota. Pero para mí no tenía por qué que se cambiara la decisión, en mi opinión. Yo creo que no tenía por qué que se cambiara esa decisión. Simplemente. No tenía por qué. Y pues bueno. Pues sí, porque ¿qué podía hacer Gary Sánchez en esa situación? ¿Qué era lo que podía hacer Gary Sánchez? Tenía que estar ahí para atrapar y tocar a Merrifield antes de tocar a Home. Tenía que estar ahí. No era como si estaba, sí, o sea, que estaba estorbando cuando llegabas. Simplemente tenía que atrapar la pelota, tenía que estar ahí. Creo que no es el objetivo de la regla. Sé que es todo lo de las colisiones ahí en catcher y todo eso, pero ahí se hizo notar ahí los umpires. Eso de ser en cualquier deporte lo principal. Pero bueno, de alguna forma nos fuimos por esta parte de Art McNally, ¿verdad? De los árbitros, y esto me trasladé a los diferentes deportes. Que pues obviamente en el fútbol soccer aquí se hace notar mucho los árbitros aquí. Se le han dado nombres a árbitros y se han hecho personajes. Pero bueno, yo les recomiendo a la gente que... sé que muchas veces a la gente se le puede hacer aburrido los discursos del Salón de la Fama. A mucha gente se le puede hacer aburrido los discursos del Salón de la Fama, de que... A mí me gusta. A mí me gustan los discursos. Conoces a gente, conoces a más allá. Me gustan las historias. A mí me encantan las historias. Los fondos, el antes, mediano, después. Me encantan las historias. La verdad, les recomiendo bastante que busquen el discurso de Brian Young. El discurso de Brian Young, este tackle defensivo de los 49 de San Francisco de 1994 al 2007, fue el mejor discurso. Es de los mejores que he escuchado, definitivamente, Alberto. Fue de los mejores que he escuchado. El de Peyton Manning estuvo bastante bueno, el del año pasado. Les recomiendo que escuchen el de Brian Young. A mí, desde la música que tenían ahí en la ceremonia del Salón de la Fama, desde ese momento, para mí fue increíble. Tenía una música de NFL Films tradicional que a mí me llega hasta, la verdad, solté lágrimas así de la música y todo eso. Y luego escuchar la historia de su hijo, que falleció en el 2016, octubre 11 de 2016. Yo la verdad no sabía, desconocía. Digo, Brian Young nunca... De la historia de linieros defensivos y grandes linieros defensivos, es decir, no sé, tackles defensivos como un John Randall, pues John Randall, por la personalidad de John Randall, le gustaba hablar, era todo un personaje, ¿verdad? Un Tony Siragusa más reciente que falleció desafortunadamente, pues era todo un personaje, ¿verdad? El caso de Tony Siragusa, ex Potro, por cierto, Alberto, pero ese no era Brian Young. Brian Young siempre era muy callado. Definitivamente a Dana Stumpfield, que por un rato fue su compañero en San Francisco y que se terminó yendo por dinero a Washington. Pero Brian Young era siempre pues de trabajar duro. No era alguien que buscaba necesariamente los reflectores en esa defensiva de San Francisco. Había otros. Hasta en el equipo campeón de 1994, obviamente estaba Ken Norton, estaba Deion Sanders, y obviamente ni se diga de las estrellas ofensivas. Había tantas estrellas en ese equipo de San Francisco, hasta Merton Hanks, todo y Brian Young siempre alguien muy callado. Entonces realmente nunca pudimos realmente escuchar y comprender a Brian Young. Y la historia del hijo de Brian Young, la verdad, qué duro, porque por ahí de 2014, cuando estaba llegando a los teens, el caso de su hijo,
que le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Le diagnosticaron un tumor en el cerebro y después de que le habían quitado el tumor, regresa el cáncer y tristemente falleció el 11 de octubre del 2016, en octubre del 2016. Y la verdad, en el corazón, la verdad, lo que decía de que le dijo el hijo, que a lo mejor que nadie se iba a acordar de él, que nadie, Colby, el hijo, que, o sea, porque él decía, lo que le preocupaba, no le tenía miedo a la muerte, su hijo Colby, así decía Brian Young, no, que su hijo Colby no le tenía miedo a la muerte, que si a lo mejor le iba a doler y que si gente no iba a dar a conocer su historia, que si no la gente se iba a olvidar pronto de él. Y simplemente Brian Young, viendo la cámara y con toda franqueza y con todo eso, decir, nadie se va a olvidar de tu nombre, Colby, y que lo más que se pueda, la gente siempre iba a estar diciendo el nombre de Colby, y que de alguna forma él, que el número favorito de Colby era el número 22, y pues entró al Salón de la Fama Generación 2022, y eso pues de alguna forma no es ninguna coincidencia para Brian Young, que entra a la Generación 2022, pero las frases que yo puse en algunas de mis redes, que decía, que comentó Brian Young, que aprendió de todo eso, en el que el mundo, dice, que él aprendió que de la misma importancia que es el aceptar cuando alguien te estrecha la mano, de la misma forma es importante estrechar la mano. De la misma forma que te estrechen la mano, también es importante estrechar tu mano a otras personas. Y que en un mundo aislado, in an isolated world, isolated world, personal connections matter most than ever. Porque yo sí creo que ahorita el mundo es muy solitario. Yo la verdad creo que ahorita el mundo, cada vez te enseñan a ser individualista. Lo que todos estamos en una carrera individual. Todos estamos en una carrera individual y primero el individuo. Y de alguna forma es lo que a mí me encanta, y esta ceremonia del Salón de la Fama, y me gustaría que gente viera eso y que captara el mensaje, ¿verdad? Que de alguna forma Dick Vermeil, en sus discursos, este head coach de Filadelfia, Carneros y Kansas City, Dick Vermeil también lo comentaba mucho en su discurso. Básicamente el decir, lo comentaba de esta forma Dick Vermeil. Si mencionaba, él era el head coach en UCLA antes de llegar a los Águilas de Filadelfia en 1976. Era el head coach en la NCAA en UCLA. Y decía, si este jugador que fue el MVP del Tazón de las Rosas en 1976 y que sorprendieron a Ohio State de Woody Hayes, que si de alguna forma no hubiera, si él no hubiera tenido ese partido, él no hubiera estado aquí. O que si Mac Jones no hubiera hecho esa tacleada en el Super Bowl 34 para que sus Carneros de San Luis vencieran a los Titanes de Tennessee, él no estuviera aquí. Es decir, se necesita otras personas para llegar. Cada quien sí ir en su trayecto individual, pero al final de cuentas te necesitas alzar, necesitas de la gente a su alrededor, gente que esté, de quién te involucras, quién está a tu alrededor para en equipo. Pero ahorita el mundo te enseña, nos está tratando de impulsar a que lo hagamos solos, que cada quien está solo. Es lo que básicamente está ahorita el mundo nos está tratando de decir, que estamos solos, cada quien por su parte, cada quien cuelga, y si alguien se queda solo, ni modo, pero solo,
y no se hace suficiente cuestiones colectivas. Y, y los logros es para uno como individuo lograrlo solo. Pero, sí, o sea, en el fútbol americano sí, en general, pues como que se ha enseñado rumbo a eso, ¿verdad? A que individual, pero de alguna forma el Salón de la Fama y sobre todo lo que es el fútbol americano y aunque sea hasta el deporte individual, ¿verdad? Hasta en el deporte individual. Por ejemplo, sí, o sea, si vieron la película de los papás Williams, del papá de Serena y de Venus, o sea, lo que tuvieron que hacer, ¿verdad? Alguien tuvo que confiar en las hermanas Williams, alguien tuvo que confiar en ellas y encontraron a alguien y de la forma que era, encontraron a alguien que las apoyara de cierta forma para que pudieran llegar a donde tenía que ser, algo así, ¿verdad? No sé, así hay y de la forma que ellas creían capaz de encontrar a una persona que realmente confiara en su forma de ser y en su estilo, y eso era lo importante que buscaban hacer, ¿verdad? En todo esto de lo que es de tratar de llegar. Se pueden imaginar los artistas y de que uno tras otro, o sea, yo me imagino la historia de los artistas, ¿verdad? Es buscar hasta que exista esa una persona o esas 2, 3 personas que realmente confían. Esa una, así, ¿verdad? Obviamente uno tiene que estar luchando individual, o sea, uno tiene que estar haciendo lo suyo, uno tras otro, hacer, hasta que finalmente haya alguien que confíe tal cual en como uno es y como todo eso, para buscar como esa persona quiere, para ayudar a buscar lo que esa persona quiere, para buscar lo que esa gente está tratando de lograr, ¿verdad? De la forma, porque muchas veces cuando apoyamos a gente, lo hacemos a lo que uno cree que le conviene al otro, a lo que uno cree que le conviene al otro, pero eso es como uno le conviene, no como esa persona le conviene, ¿verdad? No en esas mismas circunstancias, en esa misma forma de ser, ¿verdad? En esa misma forma de ser. Yo creo que pues ese discurso pues es alguien que encontraron una persona o 2 personas, ¿verdad? Y o sea, la clave es duro y dale hasta que un día llegue a esa persona. Pero sí, básicamente con el discurso es con lo que yo me quedo de cada uno de ellos, de a una persona en que hubo alguien que confió en ellos y hubo alguien que confió en alguno de ellos, y sobre todo historias así, ¿sí? Hasta la de Kurt Warner, ¿verdad? Sí, hubo alguien que confía justamente que si vieron la película en Disney Plus, está la película de Rise, que es la historia de la familia de Giannis Antetokounmpo. Estaban apostando que alguien confiara en él, en su familia, en él, encontrar a alguien. Milwaukee lo seleccionó, ¿verdad? O más bien, desde un agente, ¿verdad? Un agente que confiara justamente a cómo él era y lo que él quería. Fue a tiempo, pero no todos tienen esa cuestión. Pero lo de Brian Young, de que vivimos en un mundo aislado, sí vivimos en un mundo aislado. Y pues como en un equipo te enseñan, es lo que el deporte, te enseñan a que es más importante el we que el yo, que el I. Yo la verdad creo que debe haber, como todo, yo soy alguien que creo mucho en el balance. O sea, ni todo el equipo, solamente uno. Tiene que haber un balance, ¿verdad? Tiene que haber un balance entre todos. Tiene que haber un momento uno, pero también un momento de los demás. Tiene que haber ahí un balance. Si no hay un balance, algo se está haciendo mal. Es bien difícil tener ese balance. Es muy difícil tener ese balance, ¿verdad? Yo la verdad trato de malabarear todo. Desde ver los deportes, hacerlos ustedes, tratar de contar mis historias a mi forma, ver películas, ver series, porque siento que esa forma es mi forma de culturalizarme. He estado viendo en los últimos días, ¿verdad? En las últimas semanas he estado viendo
finalmente me puse a ver la serie de Loki, ¿verdad? O también la historia de el video porno de Pamela Anderson y Tommy Lee Jones, la historia de cómo salió a la luz, que está en Star Plus, está muy buena porque pues es a mitad de los 90s y me encanta cómo en estas películas, serie, pues te engloban de qué está sucediendo en el mundo. Y hasta me puse a googlear algo, ponían de Clinton, ¿verdad? De Bill Clinton, que obviamente el presidente de Estados Unidos, un escándalo en aquel momento. O que era el 1996, salía la película Twister, ¿verdad? Y me acuerdo de esa película Twister. Todo eso. Entonces, ese balance de un poquito de esto, un poquito de lo otro. Y para mantener, para tener ese balance, ¿verdad? De amigos y todo eso. Tratar de tener ese balance, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poquito del Salón de la Fama. Hay otras cosas que a lo mejor, conforme el tiempo, se me van a venir ocurriendo. Pero bueno, también, como decía, es momento de enfocarme en los Halcones Marinos de Seattle, en la división oeste de la Conferencia Nacional, ¿verdad? Y con los Halcones Marinos de Seattle, ¿verdad? Tenemos que los Seattle Seahawks, después de una década de Russell Wilson al frente como el quarterback de los Halcones Marinos de Seattle, esto se acabó esta era que fue brillante, sin lugar a dudas, la era de Russell Wilson con los Halcones Marinos de Seattle. Un muy buen quarterback. O sea, no quiero que se malinterprete lo que puse así, lo que comenté por ahí el jueves, después del juego del Salón de la Fama, cuando había una discusión de Derek Carr y que Russell Wilson overrated. Está overrated si consideramos a Russell Wilson con los Aaron Rodgers, con los Tom Brady's o con Patrick Mahomes. Pero es un muy buen quarterback. Es muy buen quarterback y pues obviamente la marca de victorias y derrotas que tuvo Russell Wilson ahí, pues te marca todo eso, que era un muy buen quarterback. Era un muy buen quarterback. Y definitivamente alguien como Pete Carroll, el head coach, debe estar agradecido porque con él Seattle tenía una marca de 104 victorias, 53 derrotas y un empate. Hasta la temporada 2021, antes de esa temporada, Seattle era equipo que siempre estaba en postemporada. Solamente creo que fue 2017 cuando no calificaron postemporada, antes del 2021. Pero después de la temporada 2020 empezaron a haber situaciones que ya Russell Wilson ya no estaba cómodo en Seattle, que estaba pidiendo cambios. Y de lo que estaba, me acuerdo, creo que fue en el Super Bowl, el día del Super Bowl del 2000, del Super Bowl que fue 55. Sí, el Super Bowl 55, en que Russell Wilson sale en ESPN, en Sunday NFL Countdown, y Russell Wilson dice que un jugador, al igual que una franquicia, como una franquicia tiene el derecho de elegir su futuro, dice el jugador también, y que el jugador debe tener también la libertad de elegir su legado, porque al final de cuentas sus legados están de por medio, y como que dando a entender que Seattle no ha hecho lo suficiente para dar el siguiente paso. Yo no sé si eso es lo correcto, porque, o sea, si Seattle no le estaba dando lo suficiente a Russell Wilson, porque al final de cuentas si han seleccionado vienen en cuestión de receptores y de algunas posiciones, que a lo mejor no todas las posiciones le han funcionado. Por ejemplo, la línea ofensiva, ese ha sido un problema de Seattle en la era de Russell Wilson. Yo creo que a lo mejor esa cuestión no, y sobre todo cada vez que se enfrentaban a los Carneros y Aaron Donald, ese era un problema, la línea ofensiva en contra de la línea ofensiva de los Carneros. Pero obviamente Seattle le dio súper contrato a Russell Wilson, y eso a lo mejor contribuyó a que se desbaratara la defensiva, ¿verdad? De Seattle, ¿verdad? De alguna forma, Russell Wilson puede ser el reflejo principal, ¿verdad? De ser campeón, de ganar pronto, cuando eres un quarterback en su contrato de novato. En esos momentos fue cuando Russell Wilson ganó su Super Bowl, cuando llegó a los 2 supertazones y tenía una gran defensa y tenía a un Marshall Lynch de corredor.
se llega el tiempo en el que le tienes que pagar fuerte y poquito a poquito se va desarmando, ¿verdad? Se va desarmando, se va Marshall Lynch y a la defensiva, pues la Legión del Boom cada vez se va acabando, no puedes comprarle una buena línea ofensiva y pues que tienes un buen equipo, pero ya nunca regresó a la final de conferencia, ¿verdad? Y tarde o temprano eso causó que se acabara la era de los halcones marinos de Seattle, ¿verdad? Y aquí es lo que dice Alberto, dice, siento que los Seahawks no se han renovado bien y que dejar ir a un quarterback de esa calidad es siempre un error, no puedes dejar que se vaya la cara de tu franquicia. Y yo creo que estoy de acuerdo con Alberto en ese sentido. Seattle prefirieron quedarse con Rob Schneider, Josh Schneider, Rob Schneider es el actor, comediante, pero Josh Schneider, el gerente general, y con Pete Carroll como el head coach, ¿verdad? Como el head coach. Y la verdad es que antes de que llegara Russell Wilson con los halcones marinos, la verdad es que los Seahawks, en el caso de Pete Carroll, pues fueron 2 temporadas perdedoras, 7 victorias, 9 derrotas, le alcanzó para ganar la división en el 2010 y ganaron un juego de postemporada, increíblemente, eso fue lo que sucedió, pero cuando juntaron a Russell Wilson en adelante, pues bueno, rescataron, pero bueno, ya no está Russell Wilson, tomaron esa decisión, Pete Carroll y Josh Schneider se están jugando el todo por todo y han tratado de convencer a la afición de Seattle de que no están reconstruyendo, porque no solamente se fue Russell Wilson, también cortaron a Bobby Wagner, linebacker, ¿verdad? Entonces los rostros de ambos lados del balón, quarterback y linebacker y Wagner, que era el rostro, ¿verdad? Y aparte también KJ Wright pues ya no está y todo eso, los rostros ya no están realmente, es algo. Entonces nadie en la fanaticada de Seattle les cree ahorita en Seattle, no le creen a Pete Carroll de que no están reconstruyendo, de que este es un año que lo están tirando al borde, ¿verdad? Están confiando en la posición de quarterback a Drew Lock, ¿verdad? En Drew Lock o Geno Smith, en alguno de los dos. Y Seattle tenía sus opciones. Tenías a Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo, hasta Colin Kaepernick, ¿verdad? Hasta Colin Kaepernick se estaba rumorando. Colin Kaepernick estaba entrenando con Tyler Lockett, ¿verdad? En el receso de temporada. Y que se escuchaba, que pudiera llegar Colin Kaepernick a Seattle, no. Los diferentes nombres, pero no. Drew Lock, que les llegó en el cambio por Russell Wilson a Denver. Les llega el caso de Drew Lock y pues están diciendo maravillas de Drew Lock. Están hablando maravillas de Drew Lock, que tiene un gran brazo, es un gran atleta y todo eso. Que es cierto. Yo he categorizado yo al ver a Drew Lock yo veo las cualidades físicas de un Josh Allen de Buffalo, pero no tiene los instintos de la posición. ¿Me explico? Josh Allen tiene esas cualidades, pero tiene los instintos. Es un ganador. O sea, ¿me explico? Sabe ganar, o sea, tiene los instintos, los intangibles. Los intangibles que se ocupa, instintos intangibles de la posición de quarterback. A Drew Lock fue seleccionado en la segunda, tercera ronda, ¿verdad? Del 2019, pero no ha resultado. No ha resultado todo eso. Y de novato, con Denver, Drew Lock estuvo con 4 victorias y 1 derrota. Pero desde entonces su récord es de 4-2. 4 victorias y 12 derrotas. Pero están confiando. ¿Qué saben ellos? ¿Qué han visto de Drew Lock en Denver en las últimas 2 temporadas que este chavo nos va a llevar al siguiente nivel? O nos va a dar imposible que les dé como lo de Russell Wilson, Creo que imposible. De lo que hemos visto al momento no. De que, otra vez, ¿tiene todas las cualidades físicas? Sí tiene las cualidades físicas. ¿Es un atleta? Por supuesto es un atleta. Es un muy buen atleta. Puede correr el balón y tiene un gran brazo. Pero hay cosas como intangibles. Y que, vamos a ver, hay algo que ellos no sepan que nosotros ignoramos. Pero bueno, están confiando en él porque, repito, todos los nombres que estaban a disposición, pero no, se quedan con Drew Lock. Dicen Drew Lock porque la verdad,
recibieron 2 selecciones de primera ronda de los Broncos, otros tantos de la segunda ronda, tercera ronda. O sea, la verdad, recibieron mucho a cambio. También recibieron a Noah Fant, a la cerrada, en ese cambio. Y pues viene de Denver, a la cerrada. Ha sido productivo, es un buen a la cerrada. Entonces, unos dirían que en cuestión de armas alrededor, muy buenos, alrededor de Drew Lock. Falta ver si la posición de quarterback responde. Porque de corredor, pues mira, el caso de Rashard Penny, ¿verdad? Que cerró, impresionante la temporada pasada. En sus últimos 5 partidos de la temporada, acumuló 671 yardas y 7 touchdowns en los últimos 5 juegos. En su cuarta temporada en la liga. Increíble todo lo que consiguió, todo lo que logró Rashard Penny. 671 yardas, 7 touchdowns en los últimos 5 juegos. Y además seleccionar al mejor corredor de la temporada pasada en la NCAA en el draft. En la segunda ronda seleccionaron a Ken Walker, el All-American Running Back. Ganó todos los premios de mejor corredor de la NCAA. All-American Running Back, número 1, la Doug Walker, ¿verdad? Que es el mejor corredor de la NCAA. Que de alguna forma reemplaza a Chris Carson, ¿verdad? Entonces tienes a Ken Walker, que en Michigan State, un juego contra Michigan, la Universidad de Michigan tuvo 5 touchdowns. Entonces tienes este grupo de corredores que esperan que den un balance y ayudar. Y hay que recordar, en el cuerpo de receptores le acaban de firmar la semana pasada a DK Metcalf a un contrato de extensión. Que le van a pagar por 3 años y están convencidos que él es el futuro. Y obviamente tiene todo el talento de DK Metcalf. A mí lo único de DK Metcalf se me hace un poquito diva, ¿verdad? Se me hace un poquito diva. Pete Carroll diciendo, creo que cuando se acabe su periodo en Seattle va a ser recordado como una de las mejores selecciones en la historia del equipo. Vamos a ver, una de las mejores selecciones en la historia del equipo, pues se acaba de ir el caso de Russell Wilson y el otro Bobby Wagner, se acaban de ir, pero bueno, vamos a ver, mínimo en tiempos recientes. Pero eso es lo que dice, pues sí, tiene ese talento, pero lo único que se me hace un poquito diva. Pero sigue estando Tyler Lockett, ¿verdad? Tyler Lockett, que ha sido interesante. Ahora, ojo, para los que les gusta jugar fantasy y en la cuestión de receptores, si llega a ser, por alguna situación, Geno Smith, el quarterback de Seattle titular, que Drew Lock no funcione, y Geno Smith, que fue el quarterback suplente y suplió unos partidos que salió por lesión, Russell Wilson, tuvo 5 touchdowns Geno Smith. 4 de esos touchdowns fueron hacia DK Metcalf, no hacia Tyler Lockett. Ahí nada más como dato, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, ese es en la cuestión de receptores. Sigue siendo un buen grupo de receptores con DK Metcalf y Tyler Lockett, ¿sí? Principalmente. Y luego tienes a Noah Fant, tienes los corredores. La primera selección del draft fueron por Charles Cross, ¿verdad? De la Universidad de Mississippi State, con la selección número 9 en general. Tomaron precisamente de la Mississippi State. Y las críticas que puede haber un poquito hacia esta selección de Charles Cross es que, pues en Mississippi State, pues una ofensiva de ataque aéreo, ¿verdad? En Mississippi State, y va a Seattle, donde pues toda la finta tiene que van a buscar correr el balón con Penny y con Walker, ¿verdad? Atrás de esta línea ofensiva. Entonces, por eso critican un poquito si si queda bien la cuestión de Charles Cross con lo que quiere hacer esta ofensiva de Seattle en esta temporada, ¿verdad? También seleccionaron a Abraham Lucas en la tercera ronda, tackle ofensivo de Washington State, ¿verdad? Están buscándose. Y también seleccionaron a Kobe Bryant, bueno, basquetbolista obviamente, que pasa descanse, pero que por cierto, me imagino cuánta gente no le va a poner a su hijo Kobe, variaciones de Kobe, como Shaq, ¿verdad? Y Kobe Bryant, con C, fue seleccionado y pues fue el mejor esquinero de la temporada pasada. Es decir, seleccionaron cuando hablemos de ahí en la defensiva, pero sí, o sea, fue seleccionado el mejor back defensivo
de la temporada pasada de la NCAA, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el draft de Seattle. ¿Por qué? Si nos trasladamos a la defensiva, como lo decía, ya no está Jahanir, ¿verdad? Al caso de el mismo día, prácticamente el caso de Bobby Wagner, que se va al lado defensivo, ¿verdad? Se termina de ir a los Carneros de Los Ángeles, ¿verdad? Al caso de la defensiva, se termina yendo a los Carneros de Los Ángeles, el rival. Y ahí es donde va a estar el caso de Wagner. Van a cambiar la formación defensiva de una defensiva de 4-3, de 4 lineos defensivos, 3 linebackers, y a una defensiva 3-4, 3 lineos defensivos y 4 linebackers, 3 lineos defensivos y 4 linebackers. Es lo que van a cambiar, ¿verdad? Están confiando en la línea defensiva. Se traen a Uchenna Nwosu, ¿verdad? De los Cargadores de Los Ángeles, y Quinton Jefferson ahí de tackle defensivo, es lo que agregan. Vamos a ver, Carlos Dunlap ahí está libre, no sé si lo vayan a traer o no, que se llegó de Cincinnati hace un par de años, ¿verdad? En el 2020 llegó en algún momento. Entonces, esa línea defensiva que esa fue parte de la caída de la defensiva de Seattle, ¿verdad? En contra del pase. Tanto porque no presionaban al mariscal de campo, como... y eso dejaban vulnerable a un perímetro que se fue cayendo conforme fue pasando. En el reemplazo, ¿verdad? De Bobby Wagner, en la defensiva, está el caso de Jordyn Brooks. Que parte de lo que hizo Jordyn Brooks para terminar la temporada pasada, ahí es donde a lo mejor pensaron que era bueno los Seattle dejar ir a alguien como Bobby Wagner. Tuvo 20 tacleadas, terminó con 20 tacleadas en el último juego de la temporada contra los Cardenales de Arizona. 20 tacleadas, increíble. Y muchos están hablando que pues es un mini Wagner, ¿verdad? El caso de lo que se vio contra los Cardenales de Arizona. Estableció un récord de tacleadas, 184, superando el récord de franquicia de Wagner de 167. Entonces, tienes esa producción y es lo que esperan. Por eso dejan ir a Bobby Wagner y piensan que ahí tiene un reemplazo natural en Jordyn Brooks para que en estos próximos años, ¿verdad? Esperan que sea largo, obviamente, Brooks pueda acarrear ese grupo de linebackers, ¿verdad? En el backfield defensivo, pues repito, seleccionan a Kobe Bryant con C, no Kobe, y con Y, no Kobe, C, no K-O-B, sino Kobe, C-O-B-Y, y que fue el mejor esquinero de la NCAA. Ganó el premio de Jim Thorpe como el mejor jugador de perímetro de toda la NCAA. Entonces, en un mismo draft seleccionó al mejor corredor de la NCAA y al mejor back defensivo en premios ganados. Podrá tener ese mismo éxito. Será muy, pero muy interesante que eso lo pueda lograr. Pero también en el perímetro tienes el caso de regresa Jamal Adams, y también el caso de Quandre Diggs. A lo mejor Adams no ha estado sano, pero definitivamente Seattle no se ha visto recompensado lo que dieron a los Jets por Adams. En el 2020 intercambiaron durante la temporada por Adams, dieron un par de selecciones de primera ronda, y en ese 2020 tuvo 9 capturas y media, parte con Jets, parte con Seattle. Pero en el 2021 no tuvo una sola captura. Y Adams debe de ser como un Leroy Butler, lo fue con Green Bay. Presionar, causar problemas en el backfield defensivo. Eso era lo que estaba llamando la atención con él con los Jets. Por eso parecía el futuro brillante. Pero no, desde que llegó, fue claro que Seattle dio demasiado, más de lo que debió por Adams. No se ha visto recompensado con lo que le dieron a los Jets por Adams. Y necesitan un poco de eso. También Quandre Diggs, ¿verdad?
que se está recuperando después de que se fracturó la pierna, se le dislocó el tobillo en el último partido de la temporada. Pero en las últimas 2 temporadas mínimo había conseguido 5 intercepciones en las previas 2 temporadas, pero pues obviamente no logró tener, defensivamente no logró tener ese éxito en el 2021, el caso de Diggs, y pues terminamos con esa lesión al final de temporada que pues tiene que recuperarse. Regresa también Sidney Jones, ¿verdad? Sidney Jones cuarto, y regresa Justin Coleman de Miami para tratar de un perímetro y una defensiva que ha dado muchos puntos y yardas a rivales en las últimas temporadas. En equipos especiales, Jason Myers, el pateador, va a buscar tener un mejor desempeño. Él llegó también de Jets como un jugador Pro Bowler, y en el 2020 estuvo perfecto, 24-24 en intentos de goles de campo, pero la temporada pasada solamente conectó 17 de 23, 74%, nada bueno. Es en esta era. Y el pateador de despeje Michael Dixon, de tener en el 2020 el tercer mejor promedio de yardas en patada de despeje, cayó al número 14. Entonces los dos ahí cayeron, y pues Tyler Lockett es un buen regresador de patada. Al final de cuentas, todo se va a resumir, y la duda que las altas y bajas de Seattle para esta temporada es de 5.5 puntos. O sea, estamos hablando un punto muy bajo. O sea, yo creo que tenemos que regresar a la época de Dennis Erickson. Además, 5.5 victorias. La última vez que tuvo Seattle una temporada que ganaron menos de 5 partidos fue en el 2009, cuando ganaron solamente 4 en la única temporada de Jim Mora Jr. como entrenador en jefe de Seattle. Entonces, en la casa de apuestas no vislumbran una buena temporada. No le creen a Pete Carroll y compañía, no le creen en lo absoluto, ¿verdad? Que Seattle está para ganar ahorita. No le compran la idea a Pete Carroll y compañía, que no están en reconstrucción, ¿verdad? Que no han desbaratado el roster, y no le creen que todavía pueden pelear por postemporada. El año pasado no calificaron postemporada en una división dura de la división oeste de la nacional. No creo que la división oeste de la nacional esté tan fuerte como el año pasado. Creo que, como vamos a ver más adelante en las previas de estos equipos, vamos a ver que de alguna forma yo creo que nos vamos a dar cuenta muy pronto, ¿verdad? Que no es la misma división. Pero en el caso de Seattle, yo sí creo que están en reconstrucción. Yo no les creo por completo. Sí tienen algunas piezas, pero si no aciertan a la posición de quarterback, no va a importar. Yo sí creo que si vas a decidir quedarte con alguien, si era esta directiva o Russell Wilson, yo me prefiero quedarme con el mariscal de campo. Es más fácil reconstruir con un quarterback pronto y rápido regresar al playoff. Cuando tienes a un quarterback estable, a un muy buen quarterback, es más fácil reconstruir con un quarterback. Te da esperanzas que con los coaches. Con los coaches, es claro. Como lo dijo Dick Vermeil en su discurso del Salón de la Fama. Players are the ones who win. El trabajo de los coaches es posicionar a los jugadores, vaya la redundancia, en posición para ganar. Ese es el trabajo del coach. Ponerlos en situación adecuada para ganar. Eso es la prioridad número 1 de los coaches. Pero los jugadores son los que hacen la diferencia. Y yo creo firmemente. Porque yo creo que gente importa. People matter. People matter. Y hay unos que tienen más efectos que otros. Y Russell Wilson es uno de ellos. Y pues bueno. Yo ahorita ya termino. Ojalá que les haya gustado. La verdad, busquen ese discurso de Brian Young. La verdad. Pero bueno, yo me despido. Que tengan un gran día.